Buenos días a todos, espero que estén animados de estar acá. Gracias también por su tiempo, por estar conectados. Me da gusto verlos. También es nuestro hermano Esteban. Espero, me da gusto que nos puedan estar escuchando también de todas partes, literalmente de México. Y bueno, el día de hoy quiero que me acompañen a Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 36, por favor. Y bueno, como tal, el día de hoy la clase lleva por nombre la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Ven? Y vamos a leer desde el versículo 36 al 46, por favor. Y dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió hacia donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar de que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que les dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Entonces, aquí es interesante el poder percibir a Jesús en este estado, ¿no? Tal vez la mayoría o no tantos tienen o se han familiarizado respecto a Jesús en Getsemaní, ¿no? Y además de su sentimiento, además de las cosas que él estaba pensando, pasando, pero más que nada preparándose para lo que venía después. Es interesante también que dentro de la historia, y si lo vemos un poquito más enfocado a eso, Jesús y sus discípulos era un lugar donde regularmente iban. Entonces Jesús normalmente iba a ese lugar para poder orar, y también se llevaba a sus discípulos. Lo interesante es que ese jardín en específico tenía, bueno, cerca de ahí tenía un molino para generar el aceite de oliva, ¿no? Entonces era un molino de olivo el que estaba muy cerca de ahí. Y se piensa de que también varias de las plantaciones o de los árboles que estaban en ese jardín venían del olivo. Y siendo la base de uno de los montes más importantes donde pues ocurrirían todas las cosas, a mí personalmente se me hace muy interesante cómo Jesús encontraba ese reconfort en su vida espiritual, en su relación con Dios, pero teniendo en cuenta cómo pasaban las cosas enfrente de él en el sentido del olivo, ¿no? Y quiero hablarles a grosso modo y en un grande rasgo, ¿no? Acerca del olivo, ¿no? El olivo, como tal, o el aceite que nosotros conocemos, ese aceite es uno de los más valiosos, más que obviamente por su contexto histórico que tiene respecto a que, pues prácticamente hubo un momento donde el aceite era la moneda de algunas poblaciones. También dentro de sus propiedades y sus usos eran completamente infinitos, ¿no? Y era tan importante respecto al pueblo de Israel porque eso también representaba el servicio, en este caso el acondicionamiento para Dios, ¿no? El poder purificarlo, el poder hacerlo santo, el poder
hacerlo para Dios, ¿no? Pero lo interesante es de que el proceso para extraer el aceite de olivo es un poco complicado, ¿no? No sé si alguna vez tú has visto una semilla de olivo, pero es extremadamente dura. Cuando la tienes en una forma virgen, ¿no? La recolectas, pero esta llega a tener pues mucha dureza, ¿no? Debido a su estructura, pues tiene tanto la parte fibrosa, pero esta parte fibrosa es la que lo hace rígida y la hace altamente dura, ¿no? Entonces, dentro de todo el proceso, pues se trataba de eliminar la humedad que quedara, ¿no? Pero para poder obtener el aceite, tenía que haber unas prensas enormes para poder aplastar todas esas semillas. Y tenía esta como diferencia que conforme iba saliendo el aceite de cada una de ellas, por decirlo así, en la primera exprimida, era un cierto tipo de calidad el que tenía ese aceite. Si después de eso llegaba otra prensa, ese también se vendía con otro tipo de, como tipo de calidad de ese mismo aceite, ¿no? Pero si alguna vez has visto una prensa, literalmente es una fuerza inmensa que hace que la misma semillita explote, pero además de tanta presión, imagínate, eso permite que salga ese aceite. Entonces, tomando en cuenta todo esto, me hace pensar cómo Jesús, a pesar de que él sabía que literalmente su cuerpo tenía que ser molido, tenía que ser destruido para poder obtener de él ese elemento que haría santa a la humanidad, que haría una ofrenda agradable ante Dios, se me hace algo tan especial, pero tan fuerte a la vez, ¿no? Porque es literalmente un recordatorio constante que tú estás viendo respecto a lo que pasa, ¿no? Pero si tú tomas esto, puedes tener una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? Si tú analizas desde la perspectiva de, por ejemplo, si fuéramos olivos, podríamos decir, no, qué horrible, ¿no? Nos están aplastando, nos están destruyendo, ¿no? Pero si lo ves desde fuera, es un proceso para poder sacar lo mejor que existe de ti y poder realmente utilizarlo para Dios. Y en esa perspectiva, yo creo que muchos de nosotros, a veces en medio de las pruebas, en medio de todas las dificultades, esta condición es algo de lo más importante y vital en nosotros, el poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuál es el objetivo después de este proceso, después de esta prueba, después de todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que pensamos, ¿no? Incluso las cosas buenas y malas que corren en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Pero aquí Jesús, independientemente de que sabía, en este caso él sabía que iba a pasar, pero sabía también que no podía hacer nada diferente a lo que tenía que hacer, ¿no? Porque podemos decir, no, si yo hubiera sabido que, no sé, esta deuda me hubiera llegado, yo hubiera evitado entrar a esa deuda, ¿no? Así que, pues qué fácil, ¿no? Como dirían los memes, ¿no? Así que chiste, ¿no? Si yo supiera qué es lo que va a pasar en un futuro, ya podría, ¿no? Ya podría, estimarme y no me pasaría eso, ¿no? Pero hay tantas cosas que a veces nosotros en medio de esa justificación que tratamos de tener para tal vez nuestras malas decisiones, para nuestra emocionalidad, en medio de eso se nos olvida que realmente hay cosas que sabemos que van a pasar, ¿no? Por ejemplo, podremos decir, no, es que si no hubiera tenido esta deuda o si hubiera sabido que me iba a endeudar de esta manera, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero inconscientemente todos sabemos que si gastamos y no tenemos el dinero para pagar, nos vamos a endeudar, ¿no? Entonces, realmente hay cosas que nosotros sabemos, ¿no? Pero que por nuestra misma condición, a veces saber las cosas que van a pasar nos dejan con con un residuo, como un pequeño hilo que nos hace confiarnos en eso y decir, no, a mí no me va a pasar. No, yo sí lo tengo controlado, ¿no? Yo sí sé qué hacer en medio de ese momento, ¿no?
Y cuando llega el chin, es que no contemplaba esto, chin, es que esto se me salió de las manos, o chin, esto nunca lo había pensado que iba a pasar así, eso nos deja en el mismo punto de haber sabido al no, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? Porque a veces dentro de nuestra comparativa en general, nuestra tendencia es evaluar lo que tal vez una persona está viviendo más fácil que otra, ¿no? Podemos decir, es que tú tienes un poco más de facilidades, ¿no? Tienes más comodidades respecto a esto, ¿no? Pero tal vez no se sabe completamente el contexto. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí Jesús? ¿Por qué te comento esto? Porque Jesús partió del reconocimiento de su dolor, el reconocimiento de su preocupación, el reconocimiento de todo lo que él estaba pasando, pero sin el propósito de comparar lo que él, lo que sus discípulos hacían, lo que sus otros discípulos no hacían, o el por qué él tenía que hacer eso. Más bien, lo que fue su corazón ante cualquier situación de lo que él sentía y pensaba, era pedir la guía del Espíritu de Dios, ¿no? En este caso, el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que relacionaba la presencia de Dios para Jesús era esa guía, ¿no? Y si vemos ahí, en esa oración es cuando llegó a pedir todas estas cosas, ¿no? Podemos decir, bueno, pues yo también oro cuando me siento así, ¿no? Yo también oro, hago esto y digo, eso está increíble. Pero el punto de la clase es que también podamos reflexionar desde un punto de vista tal vez un poco más profundo para poder obtener también, o más bien entender la importancia de la relación de Jesús con Dios y que por medio de su ejemplo, más que el poder descargarnos en este enfoque, el descargarnos, el dejar todas las cosas en Dios, es aprender a confiar y obedecer a Dios en medio de los momentos de dificultad. Porque en general podemos entender que si tú vas con un amigo, tú vas con cualquier otra persona que le tengas confianza y le cuentas todo lo que está pasando en tu mente y en tu corazón, claro que te vas a sentir bien. Claro que vas a decir, bueno, se me quitó un peso, ¿no? Bueno, ya lo expresé, ¿no? Ya no tengo el coraje atorado, ya al menos pude sacar mis lágrimas, ya pude llorar, ya me sentí escuchado, ya me sentí validado, etcétera, ¿no? Y ese principio de las emociones y lo que significa para nosotros el poder descargarnos emocionalmente es muy importante, ¿no? Pero siempre existe un después, ¿no? De, ok, ya lo solté, ya lo dije, ya pasó, etcétera, ¿y ahora qué? ¿No? Y en esos momentos es donde llega la prueba de verdad, ¿no? Donde dices, chin, pues es que, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta mala racha con mi pareja, ¿no? Es que él hace esto, ella hace esto, ¿no? Me siento confundido, me siento así, me siento así. Y pasa, ¿no? Se cuenta y dices, bueno, ok, pero vas a enfrentar ahora tu realidad, ¿no? Y dices, chin, ahora me toca confiar en Dios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Ya oré, ya dije, ¿qué pasa con esto, no? ¿Por qué no veo cambios en él? ¿Por qué no veo cambios en mí? ¿Por qué esto se volvió más difícil? ¿Por qué no puedo salir de esta deuda si ya empecé a ahorrar? He puesto en Dios, ya le he dicho a Dios que me cuide, que me dé más provisión. ¿Y qué más, no? Entonces, esto yo te lo digo porque personalmente yo quiero ser abierto con eso, ¿no? Una de las áreas como complicadas ahorita en nuestra vida, en mi matrimonio, ha sido las finanzas, ¿no? Porque sí ha sido en el momento donde vemos muchos gastos y llega un momento de, chin, ya se redujo este ingreso, ¿no? Chin, no sale esto, ¿no? Y esa ansiedad y todo lo demás, digo, órale, ¿no? Y a pesar de la oración, a pesar de decir, Dios, ayúdanos con los emprendimientos, ayúdanos con esto, ayúdanos con el otro, llega un momento donde aún así, al momento de hacer las cuentas o donde sale otro gasto, es como, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿De dónde vamos a sacar, no? Y al final eso, pues, tal vez los que entienden eso, ¿no? En el matrimonio, pues es esa parte complicada, ¿no? Donde uno se preocupa, se aísla, trata de resolverlo, pero para el otro es como, no me abandones, ¿no? Quédate presente conmigo o vamos a hacerlo juntos. Tantas cosas, ¿no? Que pasan en medio de esto.
y que pueden ser pues difíciles, pero realmente son de una prueba pues bastante ardua, ¿no? Y el éxito de eso radica justamente no solamente en lo que le decimos a Dios que haga, ¿no? O que nos puede ayudar, sino también de lo que nosotros hacemos y el cómo nos conectamos con tanto con ese principio de nuestro dolor, de nuestra insatisfacción, de nuestras preocupaciones y también nuestra forma de resolver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí en Mateo 26:36 vemos cómo Jesús expresa su angustia, ¿no? Y también su deseo de que pase la copa del sufrimiento, ¿no? Pero lo interesante y que todos conocemos es que se somete, ¿no? Al final de todo, de decir cómo se siente, de decirle, Dios, por favor, quítame esto, ¿no? No me dejes atravesar por medio de esto. Finalmente, Él decide someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces este principio o esta palabra o frase se nos hace un poco ruidosa, ¿no? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque aquí decimos, Jesús se sometió, hizo la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y creo que muchos, al menos yo, comparto desde mi experiencia, se tiene esto, ¿no? Es como, llega un momento donde dices, ya Dios, sácame de esta situación, solo dime qué tengo que hacer, ¿no? O sea, dime qué tengo que hacer y lo hago, pero ya no quiero esto, ¿no? Ya no quiero sentirme así, ya no quiero pensar esto, quiero estar bien con mis hijos, quiero estar bien con mi familia, quiero estar bien en mi trabajo, quiero estar bien conmigo mismo, ya, pero dime qué tengo que hacer, Dios, ¿no? Y ya sea que a veces Dios nos dice y uno se queda así como, ay no, pero eso no quería hacerlo, ¿no? O el otro punto, ¿no? De decir, es que no escucho, ¿no? No escucho la respuesta de Dios, no encuentro esa guía, no encuentro ese camino de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, de ahí es de donde parte nuestra clase o la importancia de entender desde la perspectiva de Jesús, no solamente esa descarga, pero a partir de la confianza y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, acompáñame por favor a Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor. Y dice así: Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también al Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Y mira, vamos a Juan 17 también, por favor. Juan 17 del 1 al 5. Y dice, Jesús ora por sí mismo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Wow. Entonces aquí tenemos dos puntos importantes, ¿no? Y que esos son nuestros puntos en la clase, ¿no? El primero es la obediencia de Jesús, ¿no? Entonces, aquí en Juan 5:19, regresando un poquito, podemos ver, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es partiendo de una maravilla, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo como su maestro, como su rabí, les estoy tratando de mostrar cómo la confianza en Dios permite que tantas cosas se abran en tu vida, ¿no? Y en este caso, una bendición espiritual que simplemente es estar con Cristo, ¿no? Estar con Dios.
Y dice, dentro de esta enseñanza, ¿no? Y si lo pueden ver, ¿no? La vida mediante el Hijo es el subtítulo donde está esto. Dice, ciertamente les aseguro que no puede hacer nada por su el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Entonces, ¿qué es la importancia de todo esto? Que dentro de el cómo nosotros nos sentimos y el después, lo que nos toca enfrentar para poder cambiar nuestro contexto y tomar esa acción, pero tomar la responsabilidad que nos corresponde en medio de esto, parte de que Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, ¿no? ¿Y qué podemos entender como la voluntad de Dios? Bueno, poder hacer la voluntad de Dios, hay diferentes, obviamente, perspectivas, hay diferentes llamados incluso, y yo quiero que en este momento, el entendimiento de la voluntad de Dios sea algo no que yo te diga, ¿no? Sino algo que tú estés buscando propiamente de tu corazón, ¿no? Podría decir, ay Ángel, pues yo estaba esperando que tú me dijeras cuál era la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Entonces yo te puedo decir, la voluntad de Dios para tu vida realmente es que busques hacer su voluntad. Esa es la razón. ¿En qué me baso? Mira, vamos aquí a Juan 6:38, por favor. Y dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la que Él me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esto es interesante porque podemos analizar algo muy interesante. Valga la redundancia, ¿no? La voluntad que de Dios para la vida de Jesús era esta misión: hacer que las personas creyeran en Él como Mesías, como Salvador, para que Él pudiera darles esta vida eterna, darles este regalo y darles esta resurrección en el día final. Entonces, la voluntad de Cristo y las acciones, la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo se unificaron en esta masa tan poderosa de amor. Entonces, partiendo de que nosotros somos imitadores de Cristo, eso también nos lleva a decir, bueno, así como nuestro Maestro, como Cristo, estaba buscando hacer la voluntad de Dios y la voluntad que se le dio fue el dar su vida por los demás, el hacer que creyeran en Él como Mesías para poderles dar este regalo. Así nosotros tenemos algo tan especial en nuestra vida, porque aunque el principio no es de que cada uno de nosotros vaya a una cruz, que cada quien tenga a sus 12 discípulos y haga su propio ministerio, el llamado que nosotros tenemos es la base de la enseñanza de Cristo. Y la base de la enseñanza de Cristo es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como Cristo mismo nos amó, hasta entregar su vida. Y dentro de ese conocimiento de Dios, yo quiero que puedas reflexionar esta pregunta. Cuando Cristo hablaba con Dios, e incluso aunque conocía qué era lo que él tenía que pasar, ¿tú crees que Jesús entendía por qué estaba haciendo las cosas? ¿O solamente estaba confiando en su Padre? Porque yo quiero que podamos tener, partiendo de este punto de vista, ¿no? Si Jesús hubiera sabido absolutamente todo lo que iba a pasar, entonces, ¿por qué Jesús estuvo un momento en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si podemos pensar, Jesús ya sabía que esto iba a pasar, sabía que él iba a cargar el pecado
y sabía que su padre no tenía nada que ver con él y tal vez no iba a estar para él en ese momento, ¿no? Pero si es así, entonces ¿por qué Jesús hace esa declaración en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja entender es como, aunque sabía cuál era el propósito y la voluntad de Dios, lo que Jesús hizo fue confiar en el proceso de Dios, ¿no? Fue el confiar en que el propósito es que lo iba a estar acompañando, pero que el resultado iba a ser darle la autoridad a Jesucristo para recuperar a lo que se había perdido, ¿no? En este caso, darle salvación a la humanidad. Entonces, si eso, al menos a mí me ayuda el pensar, bueno, si Jesucristo mismo, a pesar de que era Dios, también tenía este tipo de sentimientos como hombre, y en el medio de esos sentimientos y su cordura, tal vez sus sentimientos lo traicionaron, ¿no? Tal vez su carne humana le dio esa parte de me siento solo, ¿no? Ahora siento miedo, siento preocupación, ¿no? A pesar de que soy el hijo de Dios, siento todo esto porque siento como hombre, ¿no? Y eso nos deja ver justamente esa enseñanza, ¿no? Aunque Jesucristo sabía y todo esto, su carne, su humanidad, también estaba en una lucha completamente ahí, ¿no? Porque decía, ¿no? Al final le decían, bájate, ¿no? Si eres el escogido, bájate. Y todos sabemos que Jesucristo pudo haber hecho eso. Pero lo que Jesucristo hizo fue confiar y obedecer. Por eso, uno de los puntos más importantes en medio de nuestra relación con Dios y en medio, antes o después de una prueba, de una tribulación, de algo tan fuerte que está pasando en nuestra vida, la primera cosa que tenemos que hacer es obedecer para poder aprender a confiar. Porque si partimos de que Dios, como dice en Romanos, ¿no? Dios busca todo lo bueno para nosotros, ¿no? Dios le da lo mejor a los que Él ama, ¿no? E incluso a los que no aman a Dios, muestra su amor. Amén. Entonces tenemos un Dios inmensamente grande, inmensamente amoroso, pero en medio de las pruebas no pensamos que Dios es amoroso, ¿no? No pensamos que Dios está tal vez supliendo todas nuestras necesidades, ¿no? Porque decimos, bueno, si Dios suple todas las necesidades, entonces ¿por qué me falta esto, no? ¿Por qué estoy preocupado por comer? ¿Por qué estoy preocupado por pagar las cuentas? ¿Por qué estoy preocupado por los niños, no? Es porque lo que nos corresponde a nosotros, en primera instancia, no es recibir la bendición, es obedecer y confiar de que esa bendición llegará. Pero lo más importante, que en medio de esa confianza y obediencia, tú estás sometido a aceptar lo que Dios te dé con el raciocinio de esto es lo mejor para mí porque viene de Dios. Y una vez teniendo ese corazón, hace completamente la diferencia, ¿no? Porque eso pasa con cualquier humano, ¿no? Si lo queremos ver así, en una forma tal vez un poco más, no soy psicólogo, ¿no? Pero sí de este análisis como psicológico que podemos llegar a tener, ¿qué pasa si tú a un niño le das luego lo que él necesita, ¿no? En un sentido de tal vez un reclamo, el niño lo está pidiendo con reclamo, lo está pidiendo con mala actitud. ¿Qué pasa si a ese niño tú se lo das con ese tipo de emociones, ¿no? Entonces, esas emociones se vuelven parte de lo normal para poder recibir lo que necesita, ¿no? Supongamos, ¿no? Hay un niño que quiere un dulce. ¿Cuál es la diferencia de un niño de, oye papi, ¿crees que me puedas comprar este dulce? Es que se me antojó. En decir, bueno, está bien, hijo, toma, ¿no? A que un niño llegue y te dice, mamá, ¿por qué no me compras este dulce? Yo quiero ese dulce, ¿no? Y tú mismo te quedas como, oye, ¿por qué me estás hablando así, no? No, yo quiero ese dulce ahorita. Y tú, a ver, espérate, ¿no? Tal vez algunas mamás puedan estar ahí ya con la mirada así como de, ¿cómo dijiste? ya pudiera hacer toda la diferencia, ¿no? Pero si ese niño te lo pide con esa actitud, ¿tú crees que le harías un bien en dárselo porque te habla así?
en dárselo porque te está avergonzando en frente de la gente, en dárselo solamente porque te está avergonzando en medio de otras personas, o se lo das simplemente para que se calle. ¿Tú crees que realmente eso es? Yo creo que las mamás ahorita es como saben que eso no pasaría si realmente quieres que tu hijo no se vuelva alguien berrinchudo o alguien consentido, ¿no? Sino decir, ok, tú tienes que hablarme bien, tienes que pedirme, por favor, estas cosas y ver si yo puedo dártelo, si en este momento te lo puedo comprar y sabiendo también si eso que tú me estás pidiendo es bueno para ti, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Los niños, quiero que me compres todo este paquete de galletas, ¿no? Y se lo quieren acabar en ese momento, ¿no? Y tal vez no tenemos que ser niños para eso, ¿no? Tal vez como adultos también pasa eso, ¿no? Es como, quiero todo esto y me lo quiero comer todo ahorita, ¿no? Pero como niño, si tú estás tratando de criarlo, estás tratando de enseñarle valores, le estás enseñando a modular sus emociones, a pensar diferente, a ser empático, si tú estás tratando de lograr eso con tus hijos, entonces no vas a hacer solamente lo que ellos quieren, porque ellos no saben qué es lo que quieren ni qué es lo mejor para ellos a lo largo, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos que como humanos, nuestra condición como humanos, tendemos a pedir de esa manera y que no cambia hasta que alguien nos enseña y nos da esos límites de que esto no va a pasar así, esto no es para ti, esto no es para ti ahorita, esto no se puede ahorita y simplemente no es bueno para ti. Entonces a nosotros nos toca entender que a veces así Dios como Padre reconoce todas estas circunstancias. Reconoce cuando las intenciones de tu corazón cuando le pides cosas no son las correctas. Él reconoce cuando las intenciones de tus palabras son engañosas, ¿no? En tu mente, en tus palabras es como, sí, Dios, dame dinero porque tú sabes que yo quiero ayudar a las personas y eso, ¿no? Pero llega un momento donde lo tenemos y ha pasado, donde lo tienes, pero termina siendo solamente para ti, ¿no? Y se vuelve una mala administración y termina siendo algo que te transforma, ¿no? Y todo puede pasar, no estamos juzgando a nadie en el sentido de yo no soy decirte eres malo o bueno, ¿no? Sino que dentro de nuestra percepción y la condición de lo que sabemos que es bueno bíblicamente para nosotros, es partiendo de entender esto, ¿no? Dios conoce todo, ¿no? Y incluso las cosas que tú no puedes ver, ¿no? Es como, es que yo sí quiero compartirles, Dios, de lo que tú me has dado, ¿no? Pero al final, si no tenemos esa compartición, ¿no? En medio de lo poco que tenemos, entonces tu corazón no es de compartir. Tu corazón es quiero yo sentir para esto y darle lo que sobra a las demás personas. No es compartirlo, ¿no? Es darle lo que sobra a las demás, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son lo que Dios ve y a veces nosotros no. Pero, así como un niño, nos toca obedecer, ¿no? Cuando nuestro padre dice no y ahorita no. Y si te pones rebelde, menos, ¿no? Y si te emberrinchas, menos, ¿no? Porque ahí se ve, ¿no? Es como, ¿qué pasa después de un no de Dios? Eso es el corazón real que tienes, ¿no? Si después de un no de Dios, te emberrinchas, te alejas de Él, empiezas a hacer otras cosas, ahí es tu corazón, ¿no? Porque si tanto estabas cerca de Dios y si quieres esto que te estás pidiendo para servirle a Dios, entonces si no lo tienes no sirves a Dios. Si no lo tienes no haces la voluntad de Dios. Creo que así no funciona y lo digo porque a todos nos ha pasado, ¿no? Pero el ser conscientes de estas circunstancias nos permite tomar una acción, la decisión correcta, ¿no? Nos toca obedecer para confiar que lo que buscamos va a llegar en su momento y de la forma correcta. Amén. Y como segundo punto es la oración de Jesús, ¿no? Y como vimos aquí en Juan 17, en el versículo 1 dice, cuando Jesús ora por sí mismo, ¿no? Y bueno, esta es una de las escrituras que más me gustan en toda la Biblia respecto a la oración de Jesús, tanto para él y para todos los demás, ¿no? Y lo importante de esto es que en medio de esta circunstancia donde Dios está pidiendo que cuide, ¿no? A todos los demás, algo tan especial es de que resalta Jesús aquí la relación que tiene con su Padre. Eso es lo importante aquí,
porque dice en el versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, estas palabras no es como, ¿ves? Pues es que ese es el principio, ¿no? Si Dios me da lo que pido, si Dios me da lo que necesito, entonces yo puedo glorificarlo, ¿no? Porque las personas pueden ver que cuando yo le pido a Dios, Dios me da porque Dios me quiere mucho, ¿no? Porque yo soy obediente a Dios, ¿no? Entonces, si yo soy obediente a Dios, si yo soy fiel a esto, entonces yo merezco esto de Dios, ¿no? Y ahí ocurre otro, como dicen los chavos, otra red flag, ¿no? El merecimiento, ¿no? Que a pesar de que somos los hijos de Dios, como entendemos esto, el ser buenos, el ser obedientes, el ser fieles, no nos hace directamente acreedores a todas las bendiciones que vienen de Dios, ¿no? No es una condicionante para que Dios haga ahora nuestra voluntad a diestra y siniestra, ¿no? Porque así no funciona. Y lo vemos con Jesús. Jesús era su hijo. Y Jesús le pidió, quita este trago amargo. Jesús se lo pidió. Pero Dios no se lo quitó porque sabía que era parte de eso, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que nuestra bondad, nuestra obediencia, nuestra fidelidad nos ayuda en el camino como discípulos, como cristianos, es importante recordar que esto no nos hace directamente acreedores a todas las bendiciones de Dios tal y como las queremos. Porque no estamos para condicionar a Dios. Amén. No hacemos a Dios servirnos a nosotros. Nosotros somos los servidores de Cristo. Y que en este punto, como lo vimos, la glorificación no es ganar la fama, ganar el poder, ¿no? Era como se acuerdan, ¿no? Es la Shekinah de Dios, ¿no? O sea, que la presencia de Dios esté en ese lugar, en esa persona o en ese momento, ¿no? Entonces decía, ¿no? La gloria de Dios era la que estaba con nosotros. La gloria de Dios era la que nos guiaba. Entonces, cuando está hablando, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, ¿no? Entonces es que tu espíritu, su ser de Dios, esté con Jesús. Esa era la glorificación de la que él estaba hablando. Y en el versículo 2 dice, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal, para que él les conceda la vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que tú me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, ¿no? Entonces era esa, Dios, prácticamente lo que está hablando es, Dios, haz que nuestra relación sea aún más fuerte, ¿no? Que tú seas en mí así como yo en ti, Dios. Y que por medio de esa conexión pueda ser de bendición para todas estas personas, ¿no? De tener vida eterna, de tener salvación. Entonces, si lo vemos desde este ángulo, todo cambia, ¿no? Porque no es glorificarte, ensalzarte, ¿no? Llegar a otro nivel, tener más reputación, mejor reputación, más recursos, más cosas. No es de la gloria que habla. Habla que la gloria de Dios en nuestras vidas es que la voluntad de Dios y la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, esté aún más presente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de eso pueda expandirse en bendición a todos los demás, ¿no? Y como dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Uno piensa, ¿no? Se casa con esa idea de, es que la vida eterna es estar en el paraíso sin ningún problema, sin ninguna preocupación, con piñas coladas allá en el cielo, ¿no? Tal vez en una playa, jugando. A veces pensamos que esa es la vida eterna, ¿no? Pero aquí, por eso nos dice, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes tú has enviado. Entonces imagínate, te está diciendo, la gloria, la vida eterna es que tú conozcas al Dios que es verdadero y eterno. Porque si tú conoces a Dios, puedes vivir eternamente, ¿no? ¿Por qué? No precisamente por algo en específico. Yo no puedo decirte, es que esto sí existe, esto no.
en el sentido de, es que el cielo es así, ¿no? Tiene todas estas columnas, tiene una repisa para todos los tenis de Víctor, ¿no? No dice eso, ¿no? Te está diciendo, esto es eterno, porque si tu fe está en un Dios que no tiene inicio ni fin, entonces tu vida no tiene inicio ni fin. Amén. A nivel espiritual, ¿no? Claramente a nivel mortal, corporal, material, pues sí tiene un finito, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros ha tenido la necesidad, literalmente, de confiar en Dios en situaciones difíciles, ¿no? Pero lo importante en medio de esto, y a lo que yo les quiero dar ánimo, es que en medio de todo esto, la solución no radica en que estos problemas se quiten, ¿no? No radica en que nuestras emociones sean diferentes. Radica en que nosotros busquemos a Dios y pedirle a Dios que nos permite confiar en Él en medio de estas circunstancias y en medio de estas situaciones, ¿no? Y que nuestro enfoque, nuestra razón y nuestra actitud debe de ser de buscar confiar por medio de obedecer, aunque tú no tengas lo que estás buscando, lo que te están pidiendo, y ser fiel con lo poco o lo mucho que tú tienes, ¿no? Para que esto ayude a fortalecer tu relación con Dios por medio de dos cosas, ¿no? Fortalezca esa conexión con Él con tu obediencia y tu oración. Pero importante pensar que no es una razón para exigirle a Dios, para controlar a Dios, para hacer que Dios sea nuestro sirviente o nuestra lamparita de Aladín, ¿no? Porque eso no es nuestro Señor. Él es glorioso, Él es el Rey de Reyes, ¿no? Nosotros somos sus servidores, ¿no? Pero si tenemos estas dos partes, yo por eso te invito, fortalece tu relación con Dios por medio de la oración y la obediencia, ¿no? Y como mencioné, el decir en la obediencia y en la oración no es que yo te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿no? No es que yo te diga qué cosas tienes que cumplir o no para que seas obediente. Es el principio que yo te quiero decir y que te puedas llevar, es de que la obediencia, el ser fiel y obediente, es lo que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón de que necesitas hacer, de que sabes que es lo correcto, y ese es el llamado, hacer lo correcto. Y también con lo que tú has aprendido en la Biblia, con lo que has leído, ser fiel a eso que Dios te ha revelado en tu corazón, ¿no? De si Dios te dice, no mientas, ¿no? Y en algún momento u otro te sale una mentira o lo que quieras, pero en tu corazón hay te está redarguyendo como, chin, no debía haber mentido, ¿no? Chin, no debería haber dicho esto. Entonces que hagas caso a eso, ¿no? Decir, bueno, perdóname porque te mentí, y decir la verdad, ¿no? O si estás a punto de decir la mentira y el espíritu te está diciendo, no lo hagas, ¿no? Hagas caso a eso, hacer lo correcto, amén. Y que eso nos va a permitir a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria, pero además cumplir nuestro propósito de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a las personas como Dios nos ha amado, ¿no? Y que en medio de eso, de ese amor, es este mismo principio, ¿no? Eso es cuando nosotros aprendemos a obedecer y amar a Dios, es cuando nosotros podemos enseñarle a otra persona a obedecer a Dios, ¿no? Pero es partiendo de esto, es partiendo de, ok, obedece lo que es tu llamado a Dios, no es obedece a lo que yo te estoy diciendo, amén. Pero que tenemos que tener ese discernimiento muy, muy delicado, y como hablamos la clase pasada, es importante que cada uno de nosotros desarrollemos nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y no nuestras emociones, ¿no? Saber diferenciar entre la voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra voz interna de emociones, para saber si es, ¿no? Si es lo correcto, es lo que tengo que hacer, y como tal, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, espero que haya sido de bendición también para todos los que nos ven en línea. Que sea para Dios la gloria y que tengan un excelente domingo. Amén. Gracias.